Buenos días. Soy Miguel Guardiola, estoy acompañado por Miguel Ángel Jiménez Segador, secretario general del Andaluz, y yo como director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Disculpa el retraso, estaba dejando unos minutos de cortesía para que se fuesen uniendo otros participantes que hubiesen llegado tarde porque no hubiesen podido aparcar o lo que fuese, la típica expresión que solemos decir aquí en Sevilla. Y bueno, quería agradeceros vuestra asistencia a esta actividad que estamos organizando junto al Andaluz, que es la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, referente en el sector agroindustrial andaluz, y con la colaboración de la consultora Agiti, multinacional de la tecnología y de la transformación digital de la empresa. Y así también quiero agradecer la participación de los casos prácticos de las empresas andaluzas Forma 5, Fritz, Avirch y FIC. Bueno, nosotros, la Confederación, hacemos esta actividad dentro del programa SSAN, que es el nodo andaluz de la Enterprise Hero Network. La Enterprise Hero Network es una red de apoyo a la empresa creada por la Comisión Europea, depende directamente de la Comisión Europea, y cuyos objetivos son apoyar en la internacionalización, digitalización, sostenibilidad e innovación. También tenemos el apoyo de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, que colabora con nosotros a través de la Red de Información Europea de Andalucía, que son todos los centros que tienen apoyo directo de la Comisión Europea en temas de información. También, por ello, quiero agradecerle también a la Consejería de Presidencia por su apoyo. Hablar de la triple hélice, como le hemos puesto a este seminario el apellido, sí, hablar de la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad como los tres vectores que la Comisión Europea ha identificado en este nuevo marco financiero plurianual como objetivos políticos para todo lo que es el sector productivo, el sector económico, es lógico. Sí, hoy en día son los temas que más se van a repetir en los próximos siete años. Para haceros una idea, la Comisión Europea manda unas directrices políticas, el Gobierno de España las acoge y nosotros, las comunidades autónomas, nos sumamos. Es decir, hacemos estrategias de arriba abajo y de abajo arriba, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos vectores o estos tres términos van a estar en los próximos 7 años en bocas de todos y van a ser los que van a ser más valorados, más puntualizados cuando vayamos a hacer una inversión. Por haceros una mención aquí que son en Andalucía, pues en los criterios de selección del futuro FEADER, todo lo que sea la inversión en la agroindustria, pues se ponderarán los que se tengan en cuenta los temas que vamos a hablar hoy. Gracias al apoyo del Andaluz y de Agiti y los casos prácticos, vais a ver qué se está haciendo y qué podemos ir mejorando. Y bueno, no quiero quitaros más tiempo porque quien de verdad sabe de estos temas son los que van a hablar detrás, y le paso la palabra a Miguel Ángel, reiterando un agradecimiento al Andaluz por su apoyo. Miguel Ángel. Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, por su apoyo al Andaluz, la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía, y por acoger virtualmente este webinar tan interesante en el que se presentará cómo implementar nuevos procesos productivos eficientes en empresas especialmente del sector agroalimentario, aunque también en el sector industrial en general. Muchas gracias también a Agiti, a su CEO Pablo González y a todo su magnífico equipo, colaborador destacado del Andaluz para estos asuntos. Gracias también a las empresas que nos van a acompañar para contarnos su propia experiencia en este ámbito, Forma 5, Fritz Rabbit y FIC, y por supuesto termino mis agradecimientos dirigiéndolos a todos los asociados del Andaluz presentes y demás asistentes a la jornada.
En este seminario, como ya he señalado, expertos en el sector agroalimentario, en el sector industrial y representantes de empresas muy destacadas compartirán sus conocimientos y experiencias sobre la digitalización y la analítica de datos y la sostenibilidad en el contexto de la producción industrial. Y por tanto vamos a abordar tendencias muy actuales como la optimización de los procesos productivos, el uso eficiente de la energía, y vamos a contar con casos prácticos de empresas, como decía, que han implementado soluciones innovadoras en estos ámbitos, consiguiendo mejoras sustanciales en sus procesos. Como todos sabéis, en el contexto inflacionario actual de aumento de costes de materias primas, de insumos para la fabricación, subidas de cartón, de vidrio, de plástico, de aluminio, por decir algunos de los insumos que se usan fundamentalmente en la industria alimentaria, también, como no, de costes energéticos, de transporte, etcétera, pues todos estos aspectos que estamos viendo o que vamos a ver hoy de control de costes, de optimización de los mismos y la consecución de ahorros, se ha vuelto sin duda fundamental en cualquier industria, especialmente la industria alimentaria que nosotros representamos. Y es que yo creo que el sector agroalimentario y la digitalización se necesitan, porque el resultado de su trabajo conjunto sin duda es una mayor eficiencia de producción en las empresas. La automatización permite proveer los mejores alimentos de forma más rápida, además de tener un mayor control sobre los datos y sobre las analíticas de la empresa. Y no obstante, aunque quizás sea la piedra angular y lo que más nos preocupa hoy en día por la situación económica en la que estamos, la mejora de los procesos productivos en la industria de la alimentación no se fundamenta solo desde el punto de vista económico, siendo importante. Y tampoco responde en exclusiva al endurecimiento de las normas sobre sostenibilidad medioambiental que realiza la Administración, que son muchas últimamente y muy incisivas en nuestra actividad diaria, sino que la optimización del uso de la energía y de los recursos en las fábricas que producen alimentos y bebidas que consumimos a diario se basa también en razones de sostenibilidad de la industria alimentaria, más aún cuando estamos enfocados a una sociedad que cada vez es más consciente de que es primordial reducir el impacto de la actividad industrial sobre el planeta, y en eso el sector agroindustrial está muy concienciado. Por mi parte tampoco quisiera extenderme mucho más, porque como ha dicho Miguel, lo realmente interesante de hoy viene ahora, donde vamos a conocer con casos además muy prácticos, que es una cosa, pues yo creo que aporta a todos nosotros, qué opciones tienen nuestras industrias para controlar sus procesos y obtener descensos de los costes. Y antes de ello, yo creo que es importante que contemos con una visión general del sector agroalimentario en su conjunto, para conocer, para ver su verdadera dimensión, y para ello tenemos al director de comunicación y marketing de la asociación, a Luis Gómez de las Cortinas, a quien doy directamente la palabra. Así que por mi parte, muchas gracias a todos y que tengáis una muy buena jornada. Luis, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bienvenidos a todos a este webinar que estamos organizando junto con la CEA y con Agility. Y bueno, un poco como decía el secretario general, vamos a hacer un breve recorrido un poco por el contexto en el que nos encontramos ahora mismo en la industria agroalimentaria. Y bueno, como es económico, el sector de alimentación en España, según los datos que maneja el Ministerio, el sector de alimentación de España factura una media de unos 100.000 millones de euros al año, de los cuales, de esos 100.000 millones, 20.000 se producen en Andalucía, con lo cual al final pues, estamos en torno a un 20%, y ya llevado a la industria agroalimentaria, que realmente es el eje donde trabajamos desde el andaluz, la facturación total está en torno a los 46.800 millones de euros, de los cuales un 25%, unos 11.500 millones de euros, se facturan desde aquí a Andalucía, al final, bueno, pues configurando a la región como uno de los principales elementos de vertebración de este sector dentro de España. Por sus sectores, como podéis ver en esta diapositiva, en la comparativa centrada en la industria, en lo que es la parte de industria, Andalucía supone un 25% del total de la facturación de esos 46.800 millones que hablábamos antes. Y después, pues, el líder, obviamente, en algunos sectores, como es el caso del vino y el aceite, como es el caso de las frutas y hortalizas. Y después, en otros, pues, tiene un papel muy relevante, como puede ser en el caso de la pesca, en el caso de los lácteos, donde supera el 10, está en torno al 12 o el 16%. Y en la producción animal, donde está cerca del 9%. Después, en el resto de sectores de producción,
pues Andalucía se encuentra sobre un 16%, con lo cual al final, bueno, pues pone de manifiesto el peso que tiene la industria agroalimentaria andaluza en lo que es la industria agroalimentaria a nivel nacional. Estos datos, ¿cómo repercuten a nivel económico en Andalucía? Pues bueno, Andalucía cuenta con una superficie de entorno rural de en torno a un 80%, donde está enclavada también el 32% de la sociedad andaluza, y dentro de este entorno pues se crean más de 180.000 puestos directos de trabajo. ¿Qué supone esto? Pues al final que la industria agroalimentaria es uno de los grandes valedores de mantener esa España, la llamada, o esa Andalucía llamada ahora vaciada, pues mantenerla como un espacio activo y al final, bueno, pues fijar la población a estos entornos rurales tan necesarios para la articulación de la región. Otros datos de interés de importancia de esta incidencia económica de Andalucía nos encontramos en las exportaciones. A nivel nacional, las exportaciones españolas se encuentran en torno a 60.000 millones de euros, unos 58.656, de los cuales un 20%, un poco más de un 20%, unos 12.000 millones de euros, se exportan desde Andalucía. ¿Qué significa esto? Pues que la aportación a la balanza comercial es de más de 7.000 millones de euros, con lo cual al final pues, es un elemento clave en ese desarrollo de exportación y de internacionalización que se ha venido viviendo de la industria agroalimentaria, que de hecho nos ha puesto en un primer puesto compartido con Cataluña a nivel de región exportadora. Y bueno, pues al final nuestros principales mercados, centrándose mucho en Europa, siguen siendo Alemania, Francia, Italia y Portugal, y destaca también Estados Unidos, además de otros mercados que también están siendo incipientes últimamente. ¿Por qué también se sitúa Andalucía en este punto? Pues al final también se basa en una serie de fortalezas, como puede ser, por ejemplo, la calidad. La calidad al final es un elemento diferenciador de Andalucía y eso queda demostrado pues, en las 29 denominaciones de origen que tenemos, 33 indicaciones geográficas protegidas, 3 ETG y 2 IG, que se suma a la amplia variedad gracias a esa superficie con la que contamos y con todos los recursos que tenemos, que al final pues, son todas las líneas de costa de Andalucía, más toda la parte interior, nos convierte al final en los grandes productores en lo que siempre se ha denominado como la gran despensa de España y de Europa, y al final pues contamos con todos los sectores de alimentación, desde ibéricos, de encurtidos, aceites, vinos, y al final tenemos un espacio y un clima que nos convierte en los grandes productores de esto, llegando también a la parte de Levante con toda la parte de frutas y hortalizas. El contexto en el que venimos del sector agroalimentario es verdad pues que de 2019-2020 nos hemos encontrado muchos elementos desestabilizadores cuando esto es un sector que realmente lo que requiere mucha estabilidad. Y bueno, pues nos hemos encontrado con el COVID-19, que fue el cambio que supuso no solamente para el sector, sino para todos. Un cambio en modelos de producción, un cambio en toda la gestión que se llevó. Después también durante estos 3 años pues ya hemos vivido los incrementos de costes en las materias primas, la inflación, la guerra de Ucrania, huelga de transporte, es decir, muchos elementos que nos han permitido un normal desarrollo de todo lo que ha sido la industria agroalimentaria, aunque dentro de eso, pues bueno, los resultados que estamos obteniendo no dejan de ser beneficiosos. En cuanto a los retos y perspectivas, obviamente uno de los retos es la innovación, que lo vamos a tratar en la siguiente diapositiva. Otro de los retos principales que tiene la industria agroalimentaria encima de la mesa es la internacionalización. Hablamos del gran peso que tiene Andalucía dentro de esa balanza comercial y cómo ocupa ya la primera, segunda posición a nivel de exportaciones a nivel nacional. Pero es verdad que es un sector en el que tenemos que seguir creciendo, en el que al final, bueno, pues el mundo es muy grande y los productos de Andalucía cada vez son más reconocidos fuera de nuestra frontera y hay que seguir ese trabajo de promoción y de poner en valor los productos que tan buena acogida están teniendo. Segundo reto y perspectiva que tenemos de cara al futuro, pues la sostenibilidad de la salud, que al final son 2 elementos que vienen muy vinculados. La sostenibilidad también es verdad que está muy vinculada a esa parte de innovación de la que vamos a hablar ahora. Y después la salud, que también al final viene vinculada a los productos de calidad, es decir, los productos que son buenos, que se trabajan con mucho cuidado y demás, pues al final una de las partes en la que se está poniendo el ojo es en esta parte de apostar por la salud y por la sostenibilidad. El tercer reto fundamental, sin duda, y desde aquí desde el Andaluz lo tenemos muy claro, y es una de las líneas en la que vamos trabajando en los próximos años, la innovación agroalimentaria. Aquí y de hecho hoy tenemos unos grandes socios como son Agility para hablar de este aspecto, la innovación de la implantación de herramientas que nos permitan al final ser más eficientes y mejorar así la competitividad, que esto al final va vinculado un poco a todas las áreas, va a mejorar la competitividad en los mercados nacionales, en los mercados internacionales y al final, bueno, pues si ya somos locomotora económica de Andalucía, pues al final reforzar más este papel de locomotora y seguir creciendo y seguir mejorando en los mercados nacionales e internacionales. Esta innovación agroalimentaria y esta innovación, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un estudio que sacaron en el 2020, España ocupa un puesto moderado de los 27 miembros de la Unión Europea, se encontraba en el 16 a nivel de inversión,
Llevado al sector agroalimentario, pues contamos con a nivel nacional unas 2.100 empresas del sector de la alimentación que han invertido en el 2020 unos 1.000 millones de euros aproximadamente en este tipo de inversiones tecnológicas, de lo cual la industria agroalimentaria representa casi el 75% de estas empresas. Y al final la inversión que está haciendo la industria agroalimentaria en esa innovación pues está en torno al 80% del total de las innovaciones. Y por último, dato a destacar de esta innovación, durante los últimos 5 años, obviamente salvo el COVID, porque durante esa época pues, nos tuvimos que centrar en la parte más importante, que era de poder producir para mantener a la sociedad en casa, se ha visto un incremento del 13% en esta inversión en innovación, con lo cual, bueno, pues al final son datos que consideramos que son de mucho interés para las empresas. Y después, bueno, solamente ya a modo de resumen de qué es Lándalo, ya muchos de los que estáis aquí que sois socios de la asociación lo conocéis, pero bueno, al final somos la entidad referente del sector agroalimentario de Andalucía. Trabajamos con todas las administraciones públicas para poder poner en valor a este sector tan importante como es el alimentario. Bueno, pues ya sabéis, más de 100 empresas avalan los servicios de la asociación con una facturación agrupada de más de 7.500 millones de euros, perdón, y más de 30 años de servicios para la asociación, para las empresas asociadas. Y ya sin más por nuestra parte, pues damos por cerrado lo que es la inauguración y un poco el contexto en el que nos movemos. Y para continuar con las ponencias, pues le vamos a dar paso a Pablo González, que es el CEO de Agility. Como decía Miguel Ángel Jiménez, es una entidad colaboradora de Lándalo, con lo cual hace un desarrollo estupendo de todo lo que es la optimización de los procesos productivos. Y nada, pues Pablo, cuando quiera, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? ¿Se me ve bien? Estupendamente. Perfecto. Gracias a todos. Lo primero, gracias a la Confederación de Empresarios de Andalucía y al andaluz por tener en consideración que una empresa como Agility, que somos una compañía que nos dedicamos a asesoraros al sector industrial en todos estos procesos de transformación, ya sean digitales o tecnológicos, y que os permitan ganar en competitividad, pues es un gusto el poder tener este foro y empresas como las vuestras teniendo en cuenta nuestra opinión. En la introducción que ha hecho tanto Luis como al principio se ha comentado el contexto difícil que vivimos. Y esto hay que pegarlo bastante a los retos de cómo vamos a competir. Es cierto que hasta ahora, históricamente, sectores productivos como es el que estamos hoy aquí tratando, éramos capaces de competir cuando teníamos un problema de márgenes o de demanda. Todos hemos vivido crisis donde el consumo se para y a partir de esa necesidad de consumo, pues bueno, éramos capaces de optimizar todos nuestros procesos productivos con las herramientas que teníamos en aquel momento, ¿de acuerdo? Para intentar no perder competitividad, ya sea desde el punto de vista de mercados o desde el punto de vista de márgenes. Y luego hemos vivido momentos en los cuales, aunque había existía demanda, teníamos un tema de problemas de presión en márgenes, o por temas de materias primas o por temas regulatorios. Pero ahora cuando ponemos todos los factores que se han mencionado antes, intentando agruparlos, ¿de acuerdo? Desde conceptos como inflación, que no parece que a corto plazo se vaya a resolver, es decir, el compromiso de la Unión Europea es bajar la inflación al 2%, ¿de acuerdo? Hoy el dato que salía, se hacía público en Alemania, hablaban de un 7%, que esa inflación nos lleva a que hay una pérdida de poder adquisitivo por parte del consumidor directamente y que a su vez esa inflación va a venir también muy marcada por las políticas de revisión salarial de toda la función pública que se están produciendo en Europa, que eso hace pues, bueno, que ese consumo derive directamente al consumo interno, pero ese consumo interno lo que va a hacer es volver a empujar la inflación. Esa inflación de alguna manera va a luchar contra un incremento de coste financiero, que ese coste financiero, para poder parar esa inflación, lo que está haciendo es mermar parte de esa capacidad de gasto que tenemos y por ende nos lleva a una menor capacidad de gasto que tienen nuestros consumidores, pero el parámetro fundamentalmente es reducir la inflación a pesar de subir el coste del dinero, que tiene un impacto directo en el consumo y otro impacto directo, lógicamente, en cómo nos financiamos las empresas y cómo debajo de ese EBITDA nos va a empezar a repercutir. Pero por el otro lado empezamos a tener un problema de energía, que esa energía en el corto puede ser un elemento
de coste directo, pero en el medio plazo va a ser un tema de modelo. De hecho, el unir el rating financiero con el rating sostenible ya es público y entidades en las cuales el encarecimiento del coste del dinero va a venir vinculado a esa sostenibilidad. Por lo tanto, volvemos a tener otro parámetro un poco, ¿no?, vinculado, que hasta ahora eran elementos sueltos, inflación, coste del dinero. Empezamos a tener temas de coste energético vinculado a elementos como es la sostenibilidad y nuestro coste financiero. Y por otro lado, aguas abajo tenemos desde escasez de mano de obra, con contextos laborales complejos, ¿de acuerdo?, sumado a problemas de cadena de suministro y un elemento fundamental que es una situación climática compleja, que eso vuelve a hacerlo. Por lo tanto, ese contexto que hemos comentado antes, que yo lo único que he hecho es ponerlo, nos lleva a una situación difícilmente vivida antes, donde tenemos una presión de costes, pero al mismo tiempo un mercado que tampoco es capaz de capturar, ¿no?, o de atender toda nuestra oferta de servicios que tenemos. Y ese es el contexto que nos va a tocar vivir. Y no parece que ese contexto de demanda, sumado, que se traduce en ventas, en ingresos, con un contexto de costes que se traduce en márgenes, vaya a cambiar de forma estructural en mucho tiempo. Habrá momentos, lógicamente, que los mercados tendrán más demanda y tendrán de alguna manera menor presión en coste. Pero estructuralmente vamos a vivir un mercado en el cual a las empresas productivas, como las que estamos aquí hoy, nos va a tocar irnos a ese concepto que se empieza a denominar de hiperindustria. Una industria que tiene que ser capaz de competir con una presión creciente en márgenes, o energéticos, o de materia prima, o de mano de obras, con un mercado donde la demanda, ¿de acuerdo?, va a estar estrangulado por el consumo interno. Y eso nunca había ocurrido hasta ahora. Sabíamos competir muy bien cuando había una demanda que caía, o sabíamos competir muy bien cuando había un coste, pero competir en los dos frentes es una cosa que no había ocurrido hasta ahora, de forma estructural. Y si a esto le metemos que vamos a vivir ciclos económicos extremadamente inestables, nadie puede garantizar, o ya sean por temas climáticos, o temas de salud, o temas geopolíticos, vamos a tener que empezar las empresas a ser muy resilientes, pero desde el punto de vista productivo directamente. Y ahí es cuando, claro, cuando uno se enfrenta a ese escaparate, la primera reflexión es, bueno, entonces, ¿qué hacemos directamente? Lógicamente hay muchas herramientas para hacerlo, pero parece claro que todo el concepto digital, porque al final cuando uno habla de digitalización, desde una vertiente más tecnológica o incluso de formas de trabajo, lo que está intentando trasladar es intentar ser competitivo. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo ser capaz? Es decir, la digitalización lo que nos ha demostrado es que es un gran compañero de viaje para ayudarnos a competir en mercados o cambiantes o de estrechamientos de márgenes, o ya sea por el ingreso o ya sea lo que es por el coste. De hecho, cuando uno mira a grandes campeones que han sido capaces de integrar en sus procesos productivos o en sus procesos de gestión con el cliente elementos digitales más transformacionales o más complementarios, pero hay que entender que el mundo digital no es un elemento sustitutivo. Es decir, muchas veces lo que hace es que complementa nuestras capacidades y va sustituyendo progresivamente. Esto no va de cambiar lo que uno tiene, sino de hacer lo que uno hace, hacerlo mejor. Pero sí que es cierto que cuando uno ve una empresa que uno entiende que digitalmente va adoptando elementos transformacionales, ¿de acuerdo?, lo que ve es una compañía que compite bien. Compite bien independientemente del perímetro en el que le toque hacer. Es capaz de tener procesos productivos ágiles, ¿de acuerdo? Es capaz de trabajar en un concepto de anticipación, ¿de acuerdo? Y es capaz de establecer toda su mejora, trasladarla al mercado de una forma diferencial. Y eso es justamente este concepto de hiperindustria, de cómo somos capaces de coger esas capacidades digitales y meterlas en nuestros procesos productivos de forma sistemática, no de forma puntual. Es decir, esa gente que todos tenemos como referencia, esos mercados que han sido, o esas compañías que han sido capaces de adoptar bien lo digital,
si les caracteriza una cosa no es que sean capaces de hacerlo una vez, una línea, una fábrica piloto, sino que han sido capaces de meterlo en su operativa del día a día de la compañía. Esa es la dificultad. Es decir, la dificultad de la adopción de estas nuevas palancas digitales, que ahora hablaremos un poquito, que durante la jornada se contarán ejemplos y casos, no es haberlo hecho una vez, es haber sido capaz de conseguir que la organización tenga el músculo suficiente para que esto ocurra siempre. Y que lo digital llegue un momento que en el tiempo que quitemos ese nombre digital porque será lo habitual. Lo habremos adoptado de tal forma que será nativo para nosotros. Y eso nos llevará a estar muy bien preparados para competir en mercados altamente cambiables, ¿de acuerdo? Y donde proteger el margen cada vez va a ser más complicado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta hiperindustria basada en la adopción de elementos digitales, ¿de acuerdo? Lo que nos va a dar es competitividad y agilidad y sobre todo maximizar la relación con nuestros agentes, ya sean proveedores, ya sean clientes, ya sean partners. Lo que nos permite es introducirles a ellos dentro de nuestra propia dinámica. Claro, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a elementos como el dato. El dato y la analítica, que es un elemento que todos hablamos mucho de él, pero que luego cuando vamos en el día a día nos cuesta mucho realmente hacerlo, nos lleva a que la analítica tiene que ser un elemento que nos ayude a tener una compañía que nos anticipe cosas. Que la analítica la tenemos que llevar a ese nivel que nos permite ya no describir lo que hacemos, sino que nos ayuda a planificar mejor nuestra producción, a priorizar mejor, a utilizar de una forma más inteligente la energía o los costes energéticos a través de elementos de priorización, o que nos ayuda a ser más inteligentes en la toma de decisiones desde elementos tan cotidianos como la promoción hasta elementos tan operativos como el coste energético. Por lo tanto, el primer elemento es la analítica como un elemento de anticipación, que vertebre mucho elementos de planificación y priorización. Hay un segundo elemento que vamos a tener que potenciarlo mucho más, esto es lo que tenga que ver con digitalización y automatización. Es imposible competir cuando nuestros costes, ¿de acuerdo?, no son flexibles. Y eso la digitalización y la automatización en los diferentes elementos de la cadena de valor de la compañía, desde la sensórica, ya no la sensórica en fábrica, sino todo lo que ocurre por encima, porque al final la sensórica no nos lleva a ningún sitio más que a tener algo que no genera valor, pero sí todos los elementos que ocurren por encima, ¿de acuerdo?, que nos permiten un mejor procesos productivos y más ágiles, se antojan como elementos básicos. Pero cuando me voy a las áreas soporte, empezamos a tener todo un proceso de optimización y desarrollo de capacidades tecnológicas que nos permitan pues bueno, esa agilidad que a fecha hoy no tenemos. Acceder a información, trasladar a nuestros compañeros de viaje, ¿no?, proveedores, nuestros sistemas para que ellos sean autosuficientes en la relación con nosotros, ¿de acuerdo?, etcétera. Otra palanca fundamental va a ser las nuevas formas de trabajo. La gestión del talento, ¿de acuerdo? Es decir, el talento, aparte de escaso, va a ser cada vez más complejo todos los modelos de relación que vamos a tener con él, ¿de acuerdo? Entonces, esa escasez del trabajo nos va a obligar también a nuevas formas de trabajo y nos va a obligar también a utilizar esas palancas digitales y analíticas. Cuando digo analítica, pueden ser más sofisticadas como inteligencia artificial, menos sofisticada como puede ser simplemente a disponibilizar el dato en la toma de decisiones, ¿de acuerdo?, a introducirlos en esa gestión del talento y hacer cada vez que la gestión del talento sea más inteligente. Y por último, lo que os hablaba antes, yo creo que una cuarta palanca es todo el tema que tenga que ver con eficiencia y energía. Todo ello rodeado de una necesidad cada vez mayor de securizar nuestras empresas desde el punto de vista de la ciberseguridad. Entonces, este contexto de hiperindustria, por resumir y por ir finalizando, compitiendo en tanto en la parte de una demanda decreciente con un incremento de costes, nos obliga a crear esas compañías musculadas digitalmente
que nos permitan, pues bueno, ir adaptándonos y competir en esos entornos, con las palancas que hemos comentado antes, pero sobre todo dotando de mucha inteligencia a las compañías, ¿de acuerdo? Y agilidad. Analítica y digitalización serán dos ejes fundamentales de vertebración. De hecho, en la jornada de hoy veremos casos de compañías que van avanzando en estos pasos y consiguiendo, pues bueno, batir al mercado, siendo el contexto el mismo para todos. Nada más, solamente agradecer vuestro tiempo y gracias por contar con nosotros. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención y muchísimas gracias, por supuesto, a Agility por colaborar en este webinar. Y ahora vamos a darle paso al primer bloque, que es la digitalización de los procesos productivos. Y para ello le vamos a dar paso a Miguel Melero, que nos explicará los beneficios de digitalizar las operaciones de las fábricas, desde la planificación de la producción hasta el análisis de todos los datos registrados en planta. Contaremos también con la visión y con la experiencia de Forma 5, empresa fabricante de mobiliario ubicada aquí en Dos Hermanas, en Sevilla. Así que nada, Miguel, cuando quieras. Muy bien, buenos días y muchas gracias. Agradecer sobre todo a Mari de Forma 5, ¿vale? Para que comente un poco su caso, porque dentro de los bloques siguientes que vienen, creo que lo interesante es escuchar a las empresas que han implantado o que están en proceso de implantación de todo el tema de digitalización y escucharles, ¿no? Y ver un poco cuál es su experiencia. Yo voy a ser muy breve, pondré una presentación de 4 diapositivas para enfocarnos y aterrizar un poquito todo lo que acaba de comentar un poco Pablo y cómo lo focalizamos esto en lo que son los procesos productivos. ¿De acuerdo? Paso a compartir la pantalla. Vale. Dentro de lo que es la parte de producción, para nosotros hay 3 áreas clave donde la digitalización pues, puede aportar muchísimo valor o está aportando muchísimo valor, ¿no? Uno de ellos es la planificación de la producción, en el cual yo creo que es una de las herramientas más demandadas hoy en día por las empresas industriales y donde más beneficio o más retorno de inversión tienes. ¿De acuerdo? Otra sería la parte de ejecución de la producción, los sistemas MES-MOM, en el cual pasa a ser un gran centralizador de datos. Todo lo que ocurre en la planta de producción queda registrado en el sistema MES y también es una gran ayuda desde el punto de vista del operario. Y un último punto sería todo lo que tenga que ver con el análisis avanzado de esos datos que hemos ido recopilando y que se pueden aprovechar pues, para proyectos de mejora, ¿no? Si os fijáis un poco, estas 3 áreas siguen un poco un orden cronológico en el cual tenemos antes de la producción, ¿no? Antes de ejecutar la producción, la planificación. Tenemos el durante, que sería la ejecución de la producción propiamente, y luego una vez que hemos realizado la producción, un poco analizar todo lo que nos ha ido dejando y todos esos datos que hemos ido recopilando. Si hablamos, por ejemplo, de la parte de planificación, los ERPs no cubren este área, ¿de acuerdo? Los ERPs realizan otras muchas funciones, pero el ser capaz de extraer el mejor plan de producción posible, el más óptimo, teniendo en cuenta calendarios, teniendo en cuenta recursos, teniendo en cuenta tiempos de cambio, eso no hay ningún ERP que lo cubra a fecha de hoy. Y lo que me encuentro muchas veces en las empresas es que tiran mucho de Excel, ¿no? Y el Excel realmente pues llega hasta donde llega. El Excel no puede ser que sea la herramienta de planificación. Sí que es verdad que dentro del mundo de la planificación de la producción hay diferentes niveles. Y hay procesos de producción en los cuales son muy simples y no necesitas una herramienta que te ayude. Pero hay otros, como por ejemplo veremos en Forma 5, de que realmente el proceso de planificación y la visibilidad que puedas tener de esos procesos de producción es muy complejo y necesitas herramientas que te ayuden en ese sentido. Otro punto importante es la ejecución de la producción, los sistemas MES-MOM que comentábamos, en el cual lo que se busca aquí sobre todo es 2 partes, ¿no? Por un lado, ayudar a los operarios, ¿vale? Para que puedan hacer su trabajo de una manera más eficiente, que tengan toda la información que necesitan, que la tengan actualizada, intentar quitar el papel de lo que es la planta. Y luego, por otro lado, el registrar todo lo que ocurre en la planta, ¿no? Porque al final para mejorar hay que medir, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que vas registrando, tienes tiempos, tienes personas, tienes cantidades, todo eso te permite luego
implantar procesos de mejora y tener ese KPI para ir haciendo un poco de seguimiento, ¿no? Aparte, muy importante la parte de, para poder automatizar, que antes comentaba también Pablo, por ejemplo, necesitas integrar, ¿no? Y esa automatización, ya sea integrando datos con ERP, integrando datos con máquina, o esa integración más bien horizontal, ¿no? Añadiendo diferentes módulos, como puede ser producción, calidad, materiales o mantenimiento, te permite luego realizar acciones de manera automática sin que el operario tenga que realizar nada en ese sentido. Y por último, lo que comentábamos, una vez que ya tenemos datos, somos capaces de realizar ese análisis avanzado de la producción. Aquí realmente hay como diferentes estados de madurez, ¿de acuerdo? Hay empresas que están haciendo análisis descriptivo, en el cual, pues mediante herramientas de Business Intelligence como Power BI o semejante, ya les sacas mucho valor, pero lo que estás haciendo es mostrar lo que has ido registrando, no vas más allá. Un siguiente estadio sería el de la predicción, ¿vale? El poder realizar pues, predicción de la demanda, el poder realizar predicción de la calidad, el poder realizar mantenimiento predictivo, y eso también lo que necesitas es esto, el tema de datos. Y por último teníamos el último estadio, que sería la parte de prescriptivo, ¿no? Análisis prescriptivo, en el cual tú puedes, en base a esos datos y a esa predicción que realizas, atacar al proceso para que no se desvíe y para obtener ese mejor lote posible, digamos, o ese producto mínimo viable en el cual tú tienes tu mejor marca y quieres que ese sea tu objetivo. Un poco sería eso. Si queréis, yo lo dejaría aquí y daría paso ahora a Mari de Forma 5 y ella nos explicará un poco, pues eso, ¿no? Realmente en qué estado se encontraban ellos y en qué estado se encuentran ahora. ¿Qué tal, Mari? Hola, buenos días. Nosotros empezamos a trabajar con Agility hace ya algunos años, ¿vale? Ha sido un proceso muy lento, porque partíamos de un proceso donde las personas eran los que tenían el control de la producción. Forma 5 es una compañía sevillana de 2 hermanos, nos dedicamos al mobiliario de oficina, tanto la parte de madera como de sillería, y por lo tanto tenemos una cantidad de procesos muy diversos. Como comento, somos una empresa sevillana, pero que exportamos a todas las partes del mundo. Exportamos desde Australia, Rusia, Sudamérica, Norteamérica. Eso nos conlleva, como os comento, a una cantidad de productos y de operaciones muy complicadas. No hemos empezado por ópera por todos, porque tenemos, como os digo, la parte de mobiliario de oficina, de lo que es madera, tenemos parte de sillería que es más manual, que el proceso depende, en este caso sí que depende más de las personas y es más difícil la eventualidad. Tenemos la parte de sillería. Somos en total 370 personas. Hemos empezado con ópera en nuestra parte productiva, que es de la sillería, con un total de 95 personas trabajando ahora mismo con ópera, que es un 25% de nuestro personal, y de lo que es la parte de sillería propiamente es un 85%. Como os comento, tenemos una cantidad de procesos brutal. Tenemos 53 procesos diferentes que van desde pintar, soldar, curvar, montar, mecanizar, y eso hace que sea muy difícil tener una ayuda a la producción que sirva para todas las formas de producir. El ERP, como comentaba Miquel, no aporta una gestión en eso, simplemente te traslada el pedido, pero necesitábamos algo que en el caso de la sillería, que ahora comentaré por qué escogimos sillería, nos ayudase a no depender del operario y a conseguir que el proceso estuviera controlado, porque además nuestro plazo de entrega es muy pequeño. Desde que tú haces el pedido hasta que sale tenemos 6 días como estándar. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo para poder desarrollar ese pedido. Empezamos por sillería porque en el caso de la parte de mobiliario, la producción es muy secuencial. Son maquinarias
y de una máquina pasa a la siguiente y hay muy poca variedad de rutas. Cambia el mecanizado que se hace, pero el camino que sigue el producto es el mismo. En cambio, en sillería podemos ir a una silla operativa que está con corte, tapicería, muy particular, y después a otras que llevan más plástico y aunque llevan un montaje no se puede hacer en el mismo sitio. Al final teníamos un guirigay de rutas que hacía muy difícil el controlar eso sin una herramienta. En el caso del mobiliario el montaje es muy simple, solo ponemos tuercas, el resto va desmontado. En el caso de la sillería el producto siempre salía montado, por lo tanto al final el operario que lo montaba necesitaba información sobre qué estaba haciendo y qué complementos tenía esa silla que no tenía la que venía detrás. Nos generaban muchos semielaborados que hacía que era imposible controlar si eso era una repetición, si no lo era, y esto de quién era, la trazabilidad del producto con el sistema que teníamos era imposible. Al final era, pues, cuando las cosas llevaban allí X tiempo, suponemos que no son de nadie. Era un poco complicado. El montaje, como os digo, es complicado y al final requería la participación de muchos de los procesos que tenemos en la empresa. Nosotros tenemos principalmente corte de tela, costura, tapizado, montaje, embalaje, pero todos esos procesos principales están soportados por mucha interferencia de información y de materiales entre los demás. Almacén les sirve a todos, tenemos unas subcontratas que les sirven a algunas, pero nosotros también somos proveedores de las subcontratas. Al final teníamos un guirigay que era complicado de hacer y que necesitábamos una ayuda para conseguir que todo eso que era complicado poner sobre el papel, la gente no tuviera que percibirlo. La gente tiene que hacer su operación, lo que pone en la tablet y punto. No tienen que pensar esto de dónde viene y a dónde va. Siguen las instrucciones y nos ayuda muchísimo en ese aspecto. Porque además de tener procesos que están muy entrelazados, tenemos diferentes supers de materia prima e incluso de semielaborado. Lo que ya era al final el tú hazme, que yo creo que me queda poco, y todo dependía de que una persona lo pidiera y de una percepción. Y era muy complicado en ese aspecto. Antes de Opera trabajábamos con etiquetas. Principalmente la etiqueta y los listados era la principal fuente de información. Se trasladaba a un Excel, pero al Excel solamente se trasladaba lo que era la descripción del bulto final. Entonces, el operario no sabía qué tenía que poner. Todo dependía de que las personas que trabajaban sabían qué era lo que tenían que poner. Lo que nos llevaba a que faltaban materias. No montábamos las sillas, no hacíamos el proceso de forma correcta. La gente se equivocaba en cantidades, en modelos. Le pedían al almacén 5 de una pieza, pero no eran 5 porque no habían contado bien las etiquetas o no habían visto bien el Excel. El Excel es muy flexible, pero es estático. O sea, es verdad que al Excel le da igual cómo le llames tú al proceso, le cambias el nombre y sigue hacia adelante. Pero en un mercado en el que se le permite al cliente hacer muchos cambios, al menos como el nuestro, eso se quedaba obsoleto sobre la marcha. Sacábamos la información en Excel, pero al poco rato ya no era esa cantidad o no era ese el producto que el cliente quería o no era la fecha correcta. Y todo eso lo hemos ido superando. La trazabilidad nos pasaba que no teníamos ningún tipo de trazabilidad. Aunque usáramos un Excel, sabíamos que el día que lo habíamos planificado. Mantener un Excel con una planificación y con unas replanificaciones y con registrar la fecha que se hizo y quién lo hizo, es una labor titánica, que es imposible. Nos servía un poco de guía, pero no podíamos adentrarnos más en esa información. Lo cual era lo que estoy diciendo. Al final, cuando no te salían las cosas como tú esperabas, el replanificar era complicado, porque todo depende de que ese Excel lo actualices, de que vuelvas a generar papel. Había un montonazo de papeles con diferentes versiones. ¿Qué versión tienes tú? ¿Cuándo se imprimió esto? Si es de ahora. Y era un poco una información obsoleta. Y muchos de los procesos se nos escapaban al control. Teníamos el proceso principal, que es montaje, que es el que genera el producto final controlado, pero el resto estaba un poco en una laguna. Ahora,
Ahora todo el mundo en la tablet puede ver el escandallo de ese artículo, es decir, todos los materiales que tienen que componer ese artículo. Si yo tengo que coser una silla, sé la tela, sé qué es lo que me viene, si necesito algún otro material. La formación es mucho más sencilla al trabajador porque tiene un listado con las cosas que tiene que montar y si tiene dudas puede consultar a las personas, pero ya tiene una lista. De la otra forma, podían terminar una silla sin haber puesto el tornillo adecuado, sin haber puesto algún complemento que esa silla llevara en particular y no otra. Tenemos Opera conectado con el ERP, de forma que todas las modificaciones, como os comentaba, en el Excel se quedaban obsoletas al minuto y ahora todas las modificaciones automáticamente están en el trabajador. Si esa silla ya no va a ser así, deja de verla y la que ve es la correcta. Y nos ayuda mucho en la trazabilidad de las modificaciones, de recuperar el material, de no sacar a la calle el producto que no era el que el cliente esperaba. Tenemos registrado qué, quién y cuándo. Si hay una incidencia podemos saber qué persona la hizo, qué día, cuánto tardó y podemos ponernos un poco mejor en el contexto de por qué se ha sucedido esa incidencia. Si es una persona con poca formación, si es una silla que tardó mucho tiempo en hacerla porque algo le tuvo que pasar, acabamos teniendo una trazabilidad muy importante sobre el producto que fabricamos. Además, toda la información que está en Opera de Agility es exportable a Excel y por lo tanto nos permite ya entrar más en particularidades, en si hace falta sacar algún listado para alguien en particular que quiere saber qué silla se queda o qué producto se quedó ayer sin hacer porque se lo quiere dar al trabajador, pues nos permite exportarlo y jugar un poco con esa información. Y además, cuando empezamos a jugar un poco con la información y vamos viendo que nuestra necesidad va cambiando, pues junto con Agility desarrollamos nuevas aplicaciones porque al final los procesos nunca los puedes describir de una sola vez de forma correcta, porque la mejora continua al final es ir evolucionando e ir cambiando los procesos e ir mejorándolos. Y al final pues tiene que ir acompañado de esa versatilidad en la digitalización y en la información digital. Es muy importante cuando se va a digitalizar el tener claro qué tiempos tienen nuestros procesos. Nosotros ahí tuvimos ciertas dudas y ciertos problemas y al final te cuesta un poco más de trabajo. Es muy importante tener claro esos tiempos para poder digitalizar porque al final cambias que la producción esté en manos de las personas por tener la producción controlada y ser tú el que dice esto tienes que hacerlo en este tiempo porque este es posible y no tienes ningún impedimento para hacer esto. Una parte que nos ha ayudado muchísimo ha sido el control de los materiales. En nuestro caso, el proceso de montaje tiene una aportación de materiales enorme y que el almacén esté digitalizado y que las personas no sean las que tengan que decir tráeme 5 asientos de tal, sino que automáticamente el almacenero tenga en su tablet tengo que llevar 5 asientos de estos con la referencia, con el pasillo en el que está. Conseguimos que el almacenero no necesite mucha información ni tenga necesaria una formación previa. En nuestro caso somos complicados, tenemos de media unos 90 y tantos nuevos trabajos o nuevos ductos al día, lo que suponen 866 actividades porque tenemos muchísimos procesos por cada producto. Tenemos abiertos 2.061 actividades y 49 máquinas. Y eso que solamente hemos cogido un trocito de la empresa, pero hemos cogido quizá el más complicado, porque era donde nos podía aportar la digitalización una mayor ayuda. Ahora las personas registran su nombre que están trabajando en la tablet, ven qué actividades tienen, ven en qué caja es la que tienen que coger para hacer esa actividad, ven, como os comentaba, no que tienen que hacer coser algo, sino cuántos trozos tienen que unir. Hay menos fallos, hay más seguridad por parte del trabajador de qué es lo que tiene que hacer.
Además, si no tienen los procesos previos, les saldrá en rojo y por lo tanto no hay preguntas de, oye, ¿tú has terminado? Directamente, pues desde la aplicación ven que está en verde, que es lo que pueden hacer y no tienen que ir a buscar ni a un encargado para darme trabajo ni al compañero para ver por dónde van. Como os comentaba, la parte de almacén era una gran ayuda porque el almacenero ve dónde lo tiene que llevar y qué tiene que llevar. Nadie tiene que levantarse a decir me faltan 2 piezas de algo, sino que directamente desde la aplicación te lleva a ello. También utilizamos la parte del planificador. Como decía Miquel, la planificación es algo importante. El poder saber que lo que la carga de trabajo que estoy dando es asumible por las personas que están en ese puesto, por lo que decía que los tiempos es importante tenerlos claros. Y nos ayuda un poco a ir llenando los diferentes puestos y tomar conciencia de, pues no necesitamos turno de tarde en este, o sí necesitamos turno de tarde, o necesitamos contratar más gente, porque no dentro de 2 días no vamos a ser capaces de absorber ese trabajo que tenemos. Y nos ayuda un poco a visualizar eso. La parte de la analítica, que esta última que comentaba Miquel, todavía no hemos entrado, pero es quizás nuestro siguiente paso. Ya tenemos todo digitalizado y lo que ya vamos a intentar es pasar a la parte de obtener información y tomar acciones con eso. Y bueno, eso ha sido un poco nuestra experiencia en la digitalización. Pues, muchísimas gracias, María Ángeles, muchísimas gracias, Miguel. Sin duda muy interesante la gestión de los datos porque, bueno, al final es fundamental para poder optimizar al máximo posible las empresas. En el siguiente bloque al que vamos a dar paso ahora, que es un paso más allá, analítica avanzada, nos vamos a enfrentar al reto de movilizar los datos que las compañías poseen para ponerlos al servicio de la estrategia de negocio, optimizando los procesos y anticipándonos a los cambios continuos, tomando las decisiones con la mejor información y en el momento adecuado. Para ello vamos a contar con la participación de José Luis Struck de Agility y también del responsable de analítica y de pricing de FitRabbit, de Ignasi Moreno. Así que, José Luis, Ignasi, cuando queráis. Muchas gracias, Luis. Me gusta cómo ha terminado María Ángeles. Muchas gracias, María Ángeles, también por tu aportación, porque ha hablado de algo... Perdón, José Luis, un Sí. inciso que te iba a hacer para los asistentes también, dudas, preguntas que os vayan surgiendo sobre las distintas ponencias, tenéis bien la vía del chat para poder ir haciendo las preguntas que las solucionaremos todas al final de las 3 ponencias y bueno, pues tenéis el chat para todo lo que queráis ir poniendo y después pues, se lo preguntaremos a los ponentes, ¿vale? Disculpa, José Luis. Gracias, efectivamente. Incluso dejaremos efectivamente contacto para que puedan hacerlo en remoto. Pues decía que me ha gustado mucho y le agradezco muchísimo a María Ángeles por la ponencia porque ha dicho 2 cosas que encajan con lo que vamos a contar a continuación. Yo voy a hacer una muy pequeña introducción. Lo que interesa es escuchar a Ignasi Moreno y su larga dilatada experiencia que os cuente cómo lo están enfocando. Pero hay 2 cosas que ha dicho que son muy importantes. Uno, que los procesos son cambiantes, que los entornos cambian en virtud de cómo el mercado nos va presionando y 2, que van recogiendo datos. A mí me gusta empezar siempre cuando hablo de analítica, y llevo en esto algunos años, me gusta hablar de lo que dijo Edward Deming, que era uno de los padres de la analítica en los años 50 y que creo que todos conocéis, pero si no os la pongo ahí, ¿no? Sin datos solo eres otra persona con una opinión. No quiere decir que la opinión no sea buena, y mucho menos con personas que lleváis muchísimos años trabajando en esto y que además tenéis una experiencia muy dilatada. Es muy valiosa, pero si recordamos lo que hemos comentado anteriormente, sobre todo Pablo, ¿no? Mencionando los nuevos estándares, el cambio continuo del entorno en el que estamos moviendo, la dificultad para adaptarnos a circunstancias cambiantes que no podemos predecir. Manejar datos, manejar información va a ser un diferencial notable a la hora de adaptarnos a esos cambios. Aquí hemos hablado fundamentalmente, y me parece que es fundamental, de un área en la que trabajamos y un área en la que para los procesos industriales son fundamentales. Es por así decir,
el hecho que permite a la empresa, a la industria, producir más y mejor, ¿no? Hemos hablado de esta capa, ¿no? Toda la parte de procesos. Sin embargo, siendo esto la parte fundacional, alrededor de estos procesos y las fábricas, las empresas, somos una máquina de generar datos, se está generando un montón de información. Se está generando datos continuos, que no información, y voy a hacer esa distinción. Un dato es un dato cualquier, información es un dato relevante para mí. Está generando una enorme cantidad de información, tanto en mi entorno productivo como en mi entorno comercial, como en mi entorno de marketing. Esa información necesitamos empezar a trabajarla, necesitamos empezar a utilizarla para activar nuestra capacidad de adaptación, para activar nuestra capacidad de anticipación y para activar nuestra capacidad de prescripción. Esto es, descripción de entender qué está pasando, y eso Ignasi incidirá, predicción para anticiparme a aquello que me va a pasar, siendo esto cada vez complicado porque hemos dicho que el entorno cambia continuamente, y prescripción para entender qué tengo que hacer para adaptarme a esa predicción. Toda esa información está en las empresas, fluye por las empresas, ese dato está ahí. Solo, y no es poco, hay que ser capaz de organizarlo, almacenarlo y empezar a trabajar en ideas que nos permitan esa adaptabilidad que hemos mencionado. Complicado, ¿eh? Ya os digo que no es fácil porque hay un montón de variables, y el caso de Fritz os pondrá más claridad sobre esto, ¿no? Pero cuando yo hablo con clientes y demás, esta es una panoplia de las cosas que preguntáis, ¿no? Esta es una cantidad de dudas que surgen, más, menos, algunas solucionadas o no, desde entender al cliente, desde optimizar cómo produzco, desde anticiparme a lo que debo de producir y a qué coste, hasta cómo soy capaz de mejorar, lo que dijo María Ángeles, mejorar continuamente mis procesos, añadiéndole una enorme cantidad de información, o, como comentaba Pablo anteriormente, cómo soy capaz de mejorar mi relación entre los empleados, cómo soy capaz de detectar el talento. Todas estas cuestiones que parecen efectivamente que interesan a todo el mundo requieren de unos procesos y de unos tiempos. Y la solución no es monolítica. Hablamos de analítica y hablamos de muchas cosas. Cuando hablamos de analítica, hablamos de dato, y con eso termino y paso la palabra. Estamos hablando de desde qué punto yo soy capaz de desligarme de la ejecución, o hasta qué punto directamente la ejecución puede ser realizada por el entorno. Un descriptivo que ha pasado, estamos un poco lejos de la decisión y lejos de la ejecución. Conforme vamos bajando en el escalón de los tipos de análisis que podemos hacer, nos vamos acercando más a la ejecución, a esa idea de yo no quiero depender de que alguien decida algo unilateralmente o de que alguien haga algo. Yo quiero que el entorno sea capaz de tomar decisiones inteligentes y objetivas que me ayuden en mi conocimiento cambiante continuamente y que me faciliten la adaptación. No quiero profundizar más porque lo que es interesante es hablar con Ignasi, un conocedor profundo de la analítica que lleva tiempo aplicándolo en su compañía y que va a aportar muchísima luz sobre cómo se hacen estos procesos y sus procesos adláteres. Ignasi, cuando tú quieras. Muchas gracias, José Luis. Nada, paso a compartir pantalla. Bueno, entiendo que ya me visualizáis bien y nada, daros primero las gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a intentar daros una perspectiva un poco distinta a la de María Ángeles, que por cierto muy interesante, la verdad. Yo voy a intentar explicaros cómo en nuestra compañía, ahora os explicaré brevemente quién somos, cómo hemos ido generando un roadmap o por llamarlo de alguna manera, un camino, ¿no? Porque todo esto creemos fervientemente que es un camino en base a los datos y a la gestión de la información, y en qué fase de esta analítica predictiva, o gente que lo llama más la analítica avanzada, nos encontramos hoy. Bueno, una pequeña explicación de quién somos. Nosotros somos FreeTravich, ¿vale? Y somos una empresa que siempre decimos que tenemos un modelo de negocio dual,
¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que somos tanto fabricantes y productores de producto y de marcas propias en el mundo de los frutos secos y de los snacks principalmente, a la vez que somos distribuidores de productos de terceros, de marcas como seguramente conoceréis, pues por ejemplo Nestlé, Ferrero, Chupa Chups, La Casa u otros productos. Entonces, esto nos permite actuar a día de hoy en 5 canales principalmente, pues todo lo que es el mercado de hostelería, la alimentación tal y como la conocemos en hipermercado y supermercado, toda la parte de un mercado de impulso, que es un mercado más de conveniencia, y una parte de producto de granel y exportación. ¿Vale? Esto a día de hoy hace que gestionemos unas 5.000 referencias y gracias a nuestra flota de distribución y nuestra fuerza capilar con la red comercial llegamos a unos 50.000 puntos de venta en el territorio nacional. ¿Vale? Como cifra, el año pasado cerramos en 270 millones de facturación y actualmente somos en torno a unos 1.000 trabajadores. ¿Vale? Pero lo importante no es tanto lo que hacemos en esta área, o el foco del webinar de hoy no es esto, sino comentaros que ya hace unos años empezó lo que nosotros llamamos en interno nuestro proyecto de transformación Butterfly, ¿no? Que era viendo cómo la evolución de una mariposa, ¿no? Pues cómo como compañía nosotros podíamos evolucionar y podíamos llegar a generar más valor, ¿no? Y uno de los ejes que podéis ver en este engranaje, ¿no? Que para nosotros serían los ejes que ayudan a que el engranaje de toda la compañía funcione, pues aparece en ese momento, es lo que llamamos el Smart Data, o por simplificar el mensaje, el uso de los datos, ¿no? Y marcamos el uso de los datos como uno de los ejes relevantes y importantes dentro de la transformación de la compañía, ¿no? Un poco siguiendo ese camino o esas fases que enseñaba José Luis, pues para nosotros fue una manera de empezar a trabajar y a entrar en todo este mundo. Esto, cuando entrábamos en el eje de Smart Data, lo traducimos un poco con este roadmap o con esta visión que podéis ver en pantalla, ¿vale? Que es cómo desde los datos somos capaces de llegar a generar información, ¿vale? Y aplicar inteligencia de los datos a cualquiera de los procesos de la compañía. Es decir, cómo transformamos un dato en bruto, un dato registrado, una agrupación, ¿no? de números, si me dejáis decirlo de manera un poco absurda, a información útil para el negocio que nos permita generar acciones o tomas de decisiones, e incluso cómo nos vamos acercando a esa inteligencia, ¿no? O cómo el dato complementa la inteligencia de negocio. Pues esto es un poco lo que definimos dentro de nuestro roadmap y dentro de nuestra evolución como compañía. Dentro de esta gráfica que veis, ¿no? De esta curva, a mí me gusta mucho porque representa en lo que yo realmente creo, ¿no? Que debe ser un proyecto de analítica o un desarrollo de analítica o de uso de datos en una compañía. Es un viaje, es un camino largo. No es un proyecto de 3 meses, no es un proyecto de medio año, no es un proyecto tecnológico, ni mucho menos. Es un proyecto que engloba personas, es un proyecto o un camino que engloba tecnología, que engloba nuevos procesos. Entonces es un camino a recorrer, ¿no? Y es muy importante ser capaz de definir un buen mapa de ruta o una evolución dentro de la compañía, ¿no? Y para daros ejemplos de esto, os quiero enseñar algunos hechos relevantes que a día de hoy nos permiten trabajar con analítica avanzada. Es decir, de lo que os voy a enseñar ahora, creo honestamente que si no lo hubiéramos trabajado, hoy en 2023 no podríamos estar hablando de analítica avanzada en nuestra compañía. ¿Vale? Por poneros algún ejemplo de cómo hemos ido evolucionando en este camino, ¿no? De datos, información, inteligencia. En 2014, uno de los hechos que más ayudó a la compañía a generar información o a transmitir información a la toma de decisiones fue montar un sistema de BI que lo que hacía era, bueno, pues crear las distintas visualizaciones y los distintos indicadores necesarios para tomar decisiones pues en nuestro caso empezamos por el área comercial, ¿vale? Somos una empresa comercial
y todo el uso de datos que podíamos aplicar al área comercial era muy interesante, ¿no? Entonces, aquí empezamos a trabajar con un equipo de personas y con un equipo también técnico en desarrollar un sistema de visualización de BI, que se llamaría técnicamente, para ofrecer información fiable, accesible y de manera rápida a la organización y a la toma de decisiones. Luego entra esta fase, ¿no? Esta visión más estratégica que os he comentado de nuestro proyecto de transformación, en el que básicamente lo que empezamos a valorar y a cuestionarnos es cómo vamos a generar o cómo vamos a usar información para trabajar mejor con nuestros clientes, fidelizarlos, ser capaces de generar más valor. Por otro lado, cómo vamos a ser más excelentes, ¿no? O más eficientes en nuestras operaciones, ¿vale? Y también empezó a ponerse encima de la mesa un tema de exploración de nuevas oportunidades que podamos generar o que podamos analizar o valorar con el uso de datos. Junto a esto, ¿vale? Aquí veis que os pongo un eje temporal de 4 años, porque lo que estuvimos haciendo en ese momento sobre todo fue que toda esa información que teníamos, ser capaces de llevarla a negocio, ser capaces de transmitirla a negocio, ser capaces de llevar esa información a las reuniones o a los órganos de toma de decisión. Fue un trabajo que lleva su tiempo, empezar a hablar a la gente de datos, empezar a combinar la intuición con el dato. Entonces, es un proceso, como os decía, que lleva un tiempo. No es algo que suele ser rápido, y aquí estamos hablando de cambio cultural. No estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cambio cultural. Una vez fuimos desplegando todo nuestro entorno de datos en determinadas áreas, bueno, y se empezaron a generar nuevas necesidades, tuvimos que trabajar muy bien el gobierno de nuestra información, ¿no? La información debe ser fiable, debe ser accesible, debe estar muy clara, ¿vale? Tiene que tener calidad, ¿vale? Entonces, lo que empezamos a hacer es a poner orden, ¿no? A todo lo que estábamos creando y a generar entornos de gobierno que nos permitiera a todas las áreas tomar las decisiones correctas en base a un dato correcto. Unos años después vemos, muy bien, oye, con la información y los datos que tenemos a día de hoy, estamos llegando a un punto donde con los sistemas que tenemos en la compañía no es suficiente para tomar ciertas decisiones. Pues aquí lo que hicimos es empezar a migrar parte de nuestra tecnología a entornos de lo que hoy se llama arquitectura cloud, que nos permiten computar de manera más ágil y más eficiente, pues, aquellas necesidades analíticas que existen en la compañía, ¿no? Y esto también ha habilitado a personas del equipo que tengo la suerte de liderar a tomar decisiones de manera más ágil o a realizar análisis de manera más ágiles y destinar más tiempo a pensar y a conectar con negocio estas decisiones, ¿vale? En 2022 nosotros venimos de una organización donde veníamos del área de controlling, creamos un departamento transversal de Data y Analytics donde aquí se combinan distintos perfiles que interactúan más con negocio y perfiles más técnicos y se crea, ¿no? Y se oficializa la creación de un equipo transversal a toda la compañía y bueno, esto también nos da fuerza, ¿no? Para ir a las distintas áreas y ofrecer ayuda con el uso de los datos. Y desde hace ya un tiempo, 2022 y también bueno, en esta fase de 2023 lo estamos haciendo de manera más intensa, entramos en toda el área o en todo el desarrollo de proyectos de analítica avanzada, algún otro proyecto que tenemos de monetización u otros aspectos, ¿vale? Pero no me quiero detener aquí, ¿vale? Porque lo que quiero acabar de complementar con esta foto que os enseño es, bueno, cómo toda esta evolución también lo que nos ha permitido es desde nuestros inicios, donde la información se utilizaba para un área de dirección, existía un reporting muy centralizado y el impacto a nivel de personas del uso del dato, pues lo considerábamos que eran estas 4 o 5 personas de un comité, como las distintas acciones o momentos relevantes que os he ido enseñando lo que han permitido es ir democratizando el uso del dato en la compañía, ¿no? Luego, pues, con este sistema empezábamos a generar impacto a 60 personas de la organización. Después realizamos distintos proyectos que también se podrían considerar en analítica avanzada, donde aplicamos reglas de segmentación con datos
y análisis de nuestro portfolio de clientes, que luego generaba acciones o recomendaciones directas en los sistemas de gestión de nuestros comerciales en el punto de venta, ¿vale? Es decir, todo lo que analizábamos tenía que ir ligado a una ejecución, ¿no? Lo que os comentaba José Luis. Yo soy un fiel defensor de no te pongas a analizar nada si no tiene una acción concreta o si no vas a poder activarlo, porque lo único que vas a hacer es perder el tiempo. Entonces, aquí lo que hacíamos es que lo que aplicábamos con inteligencia comercial o analítica más avanzada, lo aplicábamos a los sistemas de nuestros comerciales para que tuvieran esas alertas o esas recomendaciones en el punto de venta. Como os decía, pues por ejemplo, también con el uso de nuevas tecnologías nos permite entrar en un entorno de operaciones donde se genera muchísima información, también como comentaba antes José Luis, ¿no? Y también con el caso que veíamos de María Ángeles. Y aquí ya empezamos a llegar a generar un impacto a prácticamente toda la compañía, porque creamos un entorno analítico que nos permitía llegar más allá, no solo a unos equipos concretos, ¿vale? Bueno, y esta parte me la salto porque ahora no es relevante para el foco de la conversación. Esto, si lo tradujéramos a la evolución o el roadmap que veíamos antes, ¿no? Es como, vale, muy bien, Ignasi, gracias por esto, pero ¿qué ejemplos, ¿no? O qué cosas han pasado más allá de lo que nos enseñas? Pues, por ejemplo, como os decía, ¿no? La primera parte relevante para toda la analítica es tener ese dato, ¿no? Y lo primero que hicimos en su momento es trabajar muy bien el dato y la información necesaria para luego convertirla en información relevante, ¿no? Y aquí, pues, en sus momentos, ¿no? Ya la compañía empezó a trabajar todos los sistemas de bases de datos necesarios para tener la información registrada. Con esto nos permitió llegar a transformar esos datos para que fuera información analizable de calidad, y es cuando empezamos a montar todos estos BIs o reportes y visualizaciones que os comentaba, como veis, para distintas áreas de la compañía, ¿vale? Aquí lo importante es que el equipo a día de hoy es capaz de generar información para toda la organización. Y no es solo un área o no es solo un enfoque concreto, es cómo generas valor a las distintas áreas ofreciéndoles información rápida, que sea accesible y que sea entendible para el usuario. Entonces, aquí empezamos ya nosotros a generar mucha información a nivel de las distintas áreas. Y lo que consideraríamos más la parte de inteligencia de datos, que es, bueno, más allá de tener esta información y entenderla, ¿no? Y saber un poco qué es lo que me está pasando, ¿cómo llego a esos porqués? Yo no quiero saber solo si las ventas me suben o me bajan, o si estoy produciendo de manera más eficiente o no un producto u otro. Lo que quiero entender es por qué. Y además, una vez entiendo los porqués, quiero saber qué pasará en el futuro para poder tomar decisiones. Y aquí algunos de los proyectos más relevantes que nosotros estamos llevando a cabo ahora mismo es, pues, por ejemplo, todo el tema de forecast de ventas, ¿vale? Cómo con el dato somos capaces de mejorar los niveles de acierto de nuestra previsión, que al final impacta en toda la cadena de valor, impacta en los objetivos comerciales, impacta en la fábrica, impacta en el almacén, impacta en la distribución, impacta a todas las áreas de negocio. Entonces aquí estamos haciendo muchos esfuerzos con analítica avanzada para mejorar, ¿no? Y ser capaces de predecir un mercado tan loco como, por ejemplo, el que estamos viviendo en los últimos años, cómo somos capaces de predecirlo mejor o incluso entenderlo mejor, ¿vale? Otros proyectos que estamos llevando a cabo, por ejemplo, es lo que llamamos nuestro proyecto de slotting. ¿Qué es nuestro proyecto de slotting? Pues es cómo somos capaces de optimizar las ubicaciones en nuestro almacén para que los preparadores hagan un recorrido más óptimo. ¿Esto qué significa? Ahorro en tiempo, por lo tanto, soy capaz de preparar o más o mejor. Esto es uno de los proyectos que también que a día de hoy creemos que puede generar mucho impacto en la compañía. Otro proyecto, aquí que veis que pone RTM, es lo que nosotros llamamos el Road to Market. ¿Qué es el Road to Market para nosotros? Es cómo nuestra fuerza comercial y nuestra fuerza capilar se distribuye y se planifica para llegar a conseguir el mayor objetivo de ventas a la vez que de la manera más eficiente. Aquí también estamos utilizando muchísima información a nivel de día, de pedido, de cliente,
para entender cómo podemos hacer propuestas a la organización para mejorar, para optimizar el uso de los recursos, tanto comerciales como de distribución. Y aquí una de las patas que también estamos trabajando es en generar un optimizador que en base a la previsión de ventas sea capaz de proponer unos recursos u otros en base a la capacidad de ejecución de la compañía. Recordar, todo lo que hagamos y todo lo que hacemos tiene que ser ejecutable, tiene que ser accionable. Si no, quedará en un cajón. Otro tema muy relevante ahora para nosotros es todo el análisis promocional, no solo de algún tipo de mercado donde este tipo de analítica ya está muy desarrollado, sino en otros que afectan mucho a la preparación de nuestra área, de nuestras distintas áreas. Aquí, por ejemplo, contamos en este momento con la ayuda de IGT, en el que estamos desarrollando un modelo con técnicas de lo que se le llama el Machine Learning o el Data Science para entender mucho mejor las promociones y ser capaz de predecir cómo las promociones van a generar un impacto tanto en nuestras ventas como en nuestra preparación en almacén o recursos de distribución. Y como os decía, pues todo este tipo de proyectos, hoy solo tengo 15 minutos, por lo tanto tampoco puedo entrar mucho al detalle de cada uno de ellos, pero quería en esta sesión intentar daros un poco de visión de cómo una empresa que es fabricante y es distribuidor intenta aplicar el dato para tomar mejores decisiones y, como os decía, todo esto tiene que acabar en una acción. Todo lo que nosotros hacemos ayuda a mejorar nuestra política de tarifas, nuestra política promocional, a gestionar unas carteras y unos ruteros más óptimos, a mejorar las ubicaciones en almacén, a entender mejor nuestros niveles de stock. Todo debe ir vinculado a una acción, a un objetivo de negocio, a un problema a resolver de negocio. Si no, es tiempo perdido. Dicho esto, ¿vale?, el mensaje con el que me gustaría acabar hoy es, como os decía, ¿no?, que es un camino. Y me gustaría enseñaros esta gráfica que la representó Gartner, que es una consultora tecnológica, hace unos años, donde explica, bueno, cómo debería ser la evolución de un modelo analítico, ¿no? Y José Luis os enseñaba también ahora una slide en su presentación que es, según el nivel de dificultad y el valor que puedas generar a la compañía, tienes que ir seleccionando en qué fase estás y cómo puedes ir mejorando en cada una de ellas. La primera, pues la analítica descriptiva. Todo este uso de reportes, de visualización que os he explicado, a nosotros nos han ayudado a entender qué nos pasaba, qué ha estado pasando, para saber identificar y dar visibilidad a toda la compañía de qué es lo que no está yendo bien, qué es lo que está funcionando mejor. Una vez veíamos qué pasaba, teníamos que entender los porqués, ¿no? Esta analítica de diagnóstico es ¿por qué ha pasado? Yo no solo quiero saber el qué, quiero saber el por qué, si no, no puedo tomar decisiones. Y aquí, tanto con dato interno como con otras fuentes, intentábamos entender qué es lo que ha pasado y qué ha llevado a que pase esto. Una vez tienes muy claras estas fases y en la compañía has generado un mindset y una cultura para trabajar sobre esto, para mí sería el punto de pasar a una analítica predictiva, ¿no? Entender, muy bien, ya sé el qué, ya sé los porqués, ahora quiero saber qué pasará para poder anticiparme, para poder prepararme, para poder planificar. Y junto a esto, una última fase ya mucho más avanzada, que también es la más difícil, evidentemente. Esta matriz, como veis, va subiendo en función de la dificultad y el valor generado. Esta analítica prescriptiva, que ya no es solo qué pasará, sino cómo, voy a llamarlo la inteligencia artificial o la analítica o el uso de datos, nos ayuda a tomar las decisiones. Y a tomar decisiones para decir si ese futuro que vemos lo queremos cambiar o no. Al final esto, como os decía, también es una evolución desde la generación de información a conseguir ser mucho más óptimos en todo el uso del dato. Por lo tanto, reforzar un poco el mensaje que os daba al inicio, ¿no? Bueno, es un viaje, no es algo que se pueda construir en 3 meses, no es algo que se construye en 6 meses, es algo que tiene que tener un alineamiento estratégico también con los equipos directivos muy relevante y que además tenemos que ser capaces de identificar casos de uso o acciones de valor para demostrar que el uso de datos en la compañía tiene sentido.
¿no? Lo que en inglés llamarían esos quick wins, ¿no? ¿Por dónde empiezo para generar un impacto y demostrar el valor que esto genera, ¿no? Para que la organización cada vez vaya aceptando de mejor manera el uso de todo esto y podamos ir integrando nuevas metodologías en la compañía. Entonces, José Luis antes decía, pues Ignasi lleva un tiempo en esto, pues lo que hemos intentado aquí siempre es cómo ayudar al negocio a tomar las mejores decisiones complementando la experiencia de negocio con la información. ¿Vale? A veces la información no te lo da todo, ni mucho menos, y la experiencia de negocio, que es muy buena y muy válida, a veces se complementa mucho mejor con el uso de información objetiva. Entonces, es un proceso, es un camino. Os animo a todos a entender muy bien cuáles pueden ser los siguientes pasos en vuestra compañía y sobre todo a creer en ello, porque es verdad que cuando ves los resultados y ves que poco a poco puedes ir mejorando tu toma de decisiones, es algo muy, muy gratificante. Así que nada más, daros las gracias por el tiempo. He sido breve y he intentado no irme mucho por las ramas, ¿vale? Pero en 15 minutos es difícil explicaros casos muy concretos, así que nada, cualquier pregunta o duda, pues estoy encantado de responderlas. Estupendo, Ignasi. Pues muchísimas gracias tanto a ti como a José Luis. Sin duda, dentro de lo que planteabas, lo de que hay que tener un objetivo y focalizarnos en ese punto, yo creo que es algo que se puede plantear en los procesos de producción o en cualquier proceso de la toma de decisiones en día a día del trabajo. Con lo cual, muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Vamos a dar paso al bloque 3, que es la energía como vector de producción. Para ello, Ignacio Torno, responsable del desarrollo de negocio del sector industrial, nos va a plantear la situación de una gran parte que tenemos ahora mismo en las empresas industriales, que es la gestión de la energía que se hace sin datos. Con una factura agregada mensual que nos permite responder a preguntas tan básicas como ¿qué energía estoy consumiendo en este momento? ¿Es la que debería consumir? ¿Estoy fabricando en la secuencia óptima para el consumo? Y solo se puede optimizar realmente y el consumo se dispone de datos en tiempo real y si podemos predecir también los consumos que nos permitan identificar las desviaciones de consumo en tiempo real. Así que si os parece, Ignacio, tienes la palabra para poder desarrollar tu ponencia. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a compartir la pantalla y espero que se vea ahora. Estaréis viendo mi pantalla. Antes de entrar un poquito en materia, simplemente un par de reflexiones acerca de cómo llegamos aquí y por qué llegamos aquí, ¿no? Llegamos hace un año y pico cuando empezamos a trabajar con una de las grandes ingenierías españolas, con Sener, y empezamos a plantearnos cómo se gestiona un concepto importante dentro de las empresas, como es el tema de la energía, ¿no? Ignacio, perdona, creo que no Sí. se ve la pantalla, creo, ¿eh? ¿No se ve la pantalla? ¿Vosotros la veis, el resto? No. No, aún no, está como, no sé si Empezando a cargando. compartir. Voy a quitar yo el compartir y vuelve a compartir, por favor. Es que dice que está cargándose, sí, no sé qué. Sí, puede que se haya quedado pillado. He quitado yo el compartir pantalla, vuelve a Sí. compartir. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. No, la he Disculpadme. quitado yo, ya no está compartiendo. Ah, ya está compartiendo, estupendo. No, perdón, lo he quitado yo, porque como estaba bloqueado lo he quitado, para que tú puedas volver a compartir. A ver. Pues me parece que lo que se ha quedado pillado es mi ordenador. Ajá. O sea que, bueno, en cualquier caso os voy comentando a ver si esto se resuelve, que parece que sí que ya... ¿Ya veis mi pantalla? Ahora te vemos a ti. Ahora me veis a mí. Bueno, pues vamos a ver si soy capaz. Disculpadme, estas cosas de... Vamos a ver si la veis ahora. Ahora, perfecto, ahora sí. Estupendo. Bueno, pues disculpadme. Estas son las cosas de ¿cómo era aquello en casa del herrero? Bueno, pues... Cosas del directo. Exactamente, en casa del tecnólogo, de la tecnología, aunque vaya por delante que yo no soy un tecnólogo, pero sí que estaba diciendo que hace un año empezamos, o un año y medio,
empezamos a trabajar con una gran ingeniería española y a mí había una pregunta cuando empezamos a hablar de energía que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y que me hacía que bueno, se me revolviera un poco el tema, ¿no? Y es cómo es posible que las empresas apliquen un sistema de gestión tan tremendamente intenso y basado en datos como la utilización de máquinas o como el consumo de materiales o como los recursos humanos que tienen que estar dedicados a la producción. Y en cambio, cuando nos íbamos a la energía, pues resulta que la mayor parte de las empresas industriales lo que veían, lo que hacían era ver la factura energética cada mes, ¿no? Ver, este mes he consumido tanto y me ha costado tanto, ¿no? Claro, unos meses después, pues lo que ocurrió es que vino toda la crisis de la energía, la subida de precios, y resultó que esto que las empresas, bueno, pues les suponía un porcentaje de sus costes relativamente importante, pero no el más importante ni con mucho, ¿no? Hablamos de costes en torno al 10, el 15%, algo así. Pues estas empresas ven duplicados estos costes. Y en muchos casos, y el problema, y José Luis mencionaba el entorno este que hemos llamado de hiperindustrialización, esos costes no son trasladables al cliente final, porque el mercado no lo aguanta, ¿no? Con lo cual lo que hacen es erosionar el marketing. Entonces viene como una especie de tensión por ver cómo incluyo la energía como un elemento más y con un rigor de control y de gestión del mismo nivel que los otros, como los materiales, las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya llevábamos un camino recorrido y lo que hicimos fue continuar por ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido en todo este camino, ¿no? Bueno, pues hemos aprendido que realmente, y esto es parte de lo que está aquí resumido, se dan dos componentes en lo que está ocurriendo en la gestión de la energía en las empresas, y aquí voy a excluir todo lo que son grandísimos consumidores de energía, ¿no? Como fundiciones o como petroquímicas o como otro escenario completamente distinto. Pero en general en las empresas, desde luego del sector de alimentación, pero otras, lo que ocurre es que hay, por una parte, un modelo de gestión de la energía muy poco refinado, muy poco maduro, ¿no? Y por otra parte, una exigencia por parte de la cuenta de resultados, como decía antes, pero también de otros entornos, como por ejemplo el reporting, ¿no? Hace poco, esta semana, el BBVA decía que va a empezar a incluir el riesgo de sostenibilidad en su valoración crediticia, ¿no? De manera que está planteando, y ya hay otros bancos que también lo han empezado a plantear, el que aquellas empresas que no tengan una sostenibilidad controlada y gestionada con un buen plan van a tener tasas de interés más altas, ¿no? Lo cual pues impacta otra vez directamente en la cuenta de resultados. Es decir, que tenemos un escenario inmaduro de gestión y unas exigencias cada vez más importantes, cada vez más necesarias, ¿no? Y si nos vamos a lo que es el entorno industrial, nosotros creemos que hay 4 grandes necesidades hoy, ¿no? 3 que son históricas: planificación, qué quiero hacer; ejecución, cómo lo tengo que hacer; mejora, cómo voy a hacerlo mejor mañana; y una cuarta que ha surgido de una manera muy importante en los últimos años, que es la sostenibilidad. Para poder gestionar cualquier cosa necesitamos tener primero visibilidad, y el modelo de un cuadro de indicadores o un cuadro de mando del SQDCP, que es un modelo bastante clásico, pues nosotros creemos que hay que integrarle otro para que sea ese cuadrado y tenga la sostenibilidad en todos sus aspectos, ¿no? Y por otra parte, lo que necesito es ser capaz de toda esta información, de todos estos sistemas que están gestionando mi cadena de valor, para conseguirme buena planificación, buena ejecución, buena mejora, buena sostenibilidad. Lo que necesito es que incluyan todos los aspectos de la sostenibilidad. Y a los sistemas más clásicos que nosotros, y que es de lo que hablábamos en la primera parte de esta sesión,
resulta que surge una necesidad de integrar la analítica, ¿no? Y nosotros lo hacemos con dos planteamientos. Uno es una plataforma de analítica aplicada, pero no necesariamente solo al entorno de la sostenibilidad, Kiruna. Y el segundo es toda una serie de herramientas de inteligencia artificial y de analítica que nos permitan tomar las decisiones correctas en el instante, ¿no? En tiempo real, ¿no? No me vale de nada saber a final de mayo que el consumo energético en mayo ha sido superior a lo que debía, ¿no? No me vale para nada. Ya mayo lo he perdido, ya he consumido la energía, ya no puedo resolver ese problema. Podré resolverlo en junio. El problema es que tengo tan pocos datos y tan poca información que soy incapaz de tomar acciones verdaderamente prácticas y realistas, ¿no? Un poco la pregunta de por qué está ocurriendo algo que nos hacía Ignasi hace un momento. Bueno, pues ¿cómo afrontar entonces este reto, ¿no? Pues 3 fases que yo creo que coinciden desde el punto de vista conceptual bastante con lo que nos presentaba Ignasi, que son, primero, monitorización. Tengo que saber qué es lo que está pasando con la energía y tengo que añadirle al control normal de la energía que tenemos en general en las empresas, que es la factura mensual. Tengo que añadirle 2 elementos, ¿no? Uno, ser capaz de saber qué es lo que está ocurriendo en tiempo real. No quiero decir cada microsegundo, pero saber cada hora o cada 10 minutos qué es lo que está ocurriendo con la energía. Y 2, tengo que ser capaz de relacionar esa información con lo que está ocurriendo en el mundo de mi producción. Es decir, qué producto estoy haciendo, qué líneas tengo conectadas, en dónde estoy utilizando recursos, cómo tengo la carga de mis cámaras de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Esta monitorización que une esos 2 mundos, el mundo de la energía, que típicamente estaba en compras, en ingeniería, en mantenimiento, con el mundo de la producción, que es el gran consumidor de energía en una empresa industrial, ¿no? La segunda fase es la optimización. A partir de esa monitorización que tengo, ¿cómo voy a optimizar la demanda de lo que está ocurriendo? Perdón, la demanda de energía, ¿cómo voy a hacer que pueda tener distintas tarifas, distintas fuentes, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo tener flexibilidad energética, ¿no? Y por último, ya nos podemos ir a un tercer nivel en el que el planteamiento es cómo puedo utilizar esos datos para tener nuevas fuentes de generación de energía, para reutilizar la energía que estoy consumiendo en mi planta, reutilización de calor de hornos, etcétera, etcétera, y qué rentabilidad va a tener esto, ¿no? Es decir, buscamos lo primero de todo y el primer paso, ¿qué está ocurriendo? Esto es lo fundamental, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue desarrollar junto a Sener una plataforma que tiene una parte que es toda la parte de la izquierda, que es de lo que nos estamos refiriendo hoy, que se refiere al datos, cómo consigo datos de los distintos sistemas que tengo, incluyendo los datos de mi sistema de gestión de producción, y cómo proceso todos esos datos en una plataforma que me permita saber lo que está ocurriendo, relacionarlo con lo que está ocurriendo en la fábrica, es decir, saber los consumos, relacionarlo con lo que está ocurriendo en la fábrica y ser capaz de anticiparme a las necesidades o a las desviaciones que puedan estar ocurriendo, ¿no? Sobre esto, luego hay otra fase que no entramos en este momento, que es, bueno, cómo puedo construir proyectos de ingeniería energética que me ayuden de verdad a resolver y a mejorar la situación que tengo, ¿no? Pero el paso cero tiene que ser, y esto es un poco distinto de lo que ha ocurrido en la mayor parte de las organizaciones, ¿no? Donde ha habido una oportunidad que se ha identificado, que es la de paneles de fotovoltaica en la cubierta, y todo el mundo se ha lanzado a poner paneles de fotovoltaica en la cubierta, ¿no? Luego la realidad es que cuando miras los datos de lo que hay en la práctica, pues quizá en vez de haberte gastado el dinero en poner paneles de fotovoltaica en tu edificio de oficinas, deberías haber cambiado las ventanas para que no pierdas calor a lo bestia o para que no se calienten tus instalaciones en verano de una manera brutal, ¿no? Bueno, pues este es un poco el planteamiento de la solución que hacemos con todas las características tecnológicas que tiene que haber detrás de los azures, la nube, y que como decía al principio, como yo no soy
tecnólogo no me voy a parar especialmente en esta parte, sí en cuáles son las herramientas que tenemos desarrolladas por encima de las herramientas clásicas de gestión, ¿no? Como pueden ser los planificadores, los sistemas de gestión de producción, los sistemas de gestión de mantenimiento o los sistemas de gestión de un edificio, aquel que tenga un edificio de oficinas importante, ¿no? Bueno, esta plataforma que mencionaba, Kiruna, lo que nos permite es desarrollar 3 tipos de soluciones, ¿no? Una primera es lo que hemos llamado un EMS, o lo que se llama habitualmente un MS, que lo que permite es monitorizar y controlar el consumo energético y la generación energética en la planta. Una segunda, y que puede tener interés en aquellas empresas en las que haya uno de 2 condicionamientos, ¿no? En la parte industrial me estoy refiriendo, ¿no? Que es o bien que haya que mantener determinadas temperaturas y humedades en el proceso productivo por tema alimentario. Yo tengo que mantener esta sala a una determinada temperatura y me cuesta un esfuerzo en climatización importante el mantenerla a esta temperatura, o bien porque son entornos de producción en el que tiene que haber una calidad del aire importante, ¿no? No voy a hablar de una sala limpia, pero sí de una sala donde no haya mucha suciedad, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, pues en estos 2 entornos hay una solución que se llama Respira, que lo que busca es optimizar la calidad del aire, el consumo energético y la climatización en la planta, ¿no? Y una tercera solución, que es lo que hemos llamado un DAE, un diseñador de activos energéticos, que lo que busca es decir, bueno, y con estas instalaciones que tengo y con este planteamiento de inversión que tengo, ¿cuál es la mejor inversión que puedo hacer el año que viene, ¿no? ¿Pongo fotovoltaica o cambio ventanas? Y esto nos llevó, y tengo que pedir excusas porque ayer por la tarde el cliente que nos iba a contar este caso en vivo y en directo se excusó, han tenido un problema inesperado y no han podido estar. Esto es lo que nos llevó a un planteamiento en un determinado cliente. Es un fabricante, no es el mismo sector, es un fabricante del sector de automoción. Fabrican componentes para todas las grandes marcas de automoción. Y su problema fundamental era doble, ¿no? Uno, el que ya he descrito, que es no sé por qué estoy consumiendo la energía que estoy consumiendo y por qué se producen las desviaciones que se producen. Y el segundo tenía mucho que ver con todo el universo que está creciendo ahora de reporting y de necesidades de información en la gestión de la energía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con informes de sostenibilidad, planes de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este fabricante tiene 19 líneas de producción en las que hacen fundamentalmente un proceso de mecanizado de piezas, de proceso de metal, ¿no? Y su primer planteamiento, su primera necesidad fue cómo relaciono el consumo energético que estoy teniendo con las líneas. Y quiero empezar por un piloto en la línea 19, ¿no? Y esto suponía tener o capturar unos datos económicos, qué energía estoy consumiendo y cuánto me cuesta esto en gas, en electricidad y en aire comprimido, y qué producción estoy realizando en este momento que me permita relacionar una información con otra y responder de una manera precisa a algo que ya le estaban pidiendo sus clientes, los ensambladores de vehículos, del estilo de cuál es mi huella de carbono en la fabricación del producto que tú me estás haciendo. Lo que llaman los entendidos estos el Scope 3 o el alcance 3 de huella de carbono, ¿no? Y junto con todo esto, un planteamiento de decir, bueno, ¿y cuánta energía estoy perdiendo por razones relacionadas con problemas de producción? Yo estoy fabricando a una eficiencia que no es la correcta, o estoy cambiando la configuración de mi línea, o el aspecto que sea, ¿no? Bueno, pues esto es lo que mueve la parte de monitorización. Y inmediatamente sobre esta parte de monitorización se construye una segunda parte que tiene que ver con bueno, ¿y cuánto voy a consumir mañana? No voy a hacer un algoritmo todavía muy complejo, pero ¿cuánto voy a consumir mañana de manera
que me permita no solo ver lo que yo estoy consumiendo por referencia o por familia de producto o por línea o como quiera, sino que me permita, lo que es mucho más importante, si yo tengo una desviación sobre lo que había previsto, ser capaz de lanzar alarmas todavía muy básicas que me permitieran el entender dónde debía actuar con la energía, ¿no? La segunda fase es lo que llamamos la extensión. Básicamente es una extensión en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión tiene que ver con llegar a las 19 líneas de producción. Una segunda dimensión tiene que ver con ampliar la profundidad con la que yo estoy haciendo fundamentalmente esta predicción, ¿no? Meter otros parámetros y depurar los algoritmos, ¿no? Para luego, y esto será en los próximos meses, llegar a un nivel de actuación, es decir, yo ya no quiero ni siquiera que el sistema me dé una instrucción y que luego una persona la ejecute, sino que sea el propio sistema el que decida si tengo que arrancar o parar un compresor, o si tengo que cerrar una determinada válvula de alimentación de aire a una línea, o si tengo que bajar la temperatura a un determinado horno que tengo en este momento en una situación, ¿no? Para luego ya llegar a una fase 4 en el que lo que se buscará es decir, bueno, ya estoy utilizando de una manera óptima mi sistema, soy capaz de planificar mi producción teniendo en cuenta los parámetros energéticos, de controlar mi producción teniendo en cuenta los parámetros energéticos, y ahora lo que quiero es ver cómo mejoro esta instalación que tengo. Bueno, pues esto es básicamente lo que yo quería contar, ¿no? Y además tratando de ajustarme al tiempo y recuperar algunos minutos para bueno, dar lugar a que ahora podamos tener un poco de debate y un poco de conversación. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por tu ponencia. Y con esta ponencia damos por cerrada lo que han sido los 3 bloques que hemos tratado en este webinar. Y ahora os abrimos el turno a lo que queráis, a hacer algunas preguntas para los ponentes en todos estos procesos que hemos ido hablando de la optimización de recursos. Yo, si os parece, mientras que la gente pues va poniendo por el chat las preguntas que vayan considerando para sus empresas, yo os quería preguntar, ¿cuál sería el proceso lógico para digitalizar los procesos de fabricación y por dónde se debería empezar? ¿Qué tal, Luis? Pues la verdad es que nosotros, lo que comentaba un poco en la presentación mía, ¿no? Lo que hacemos siempre es como cronológicamente, ¿no? Tienes la parte de planificación de la producción, tienes la parte de ejecución de la producción y la parte de analítica de datos, ¿no? No tiene ningún sentido, hay mucha gente, la parte esta de inteligencia artificial y tal está muy de moda y mucha gente pues vamos a verles y resulta que cuando vamos pues todavía no van mucho con papel o tan solo tienen RP y no tienen nada registrado en digital, ¿no? Entonces realmente no puedes empezar la casa por el tejado. La mayoría de empresas lo que tienen muy bien resuelto es la parte de automatización en cuanto a sensorización, en cuanto a PLCs, en cuanto a maquinaria, ¿vale? Todo eso tiene muy automatizado, líneas de paletizado, líneas de embotellado, pero realmente lo que les falta mucho es esa capa más de gestión, ¿vale? Que es lo que te aporta pues, un sistema MES, un sistema de planificación, y una vez que tienes tanto la parte de datos de proceso, que son lo que te aporta las máquinas, la parte de los datos de gestión, que es lo que te aporta un MES, y lo puedes juntar con la gente, con la parte de mantenimiento, que sea, ahí ya puedes aplicar la parte de analítica de datos, ¿no? Así que un poco sería, la mayoría de empresas están actualmente con la parte de automatización industrial con los deberes hechos y ahora empiezan con la parte más bien de digitalizar todo lo que es la gestión, ¿vale? Y una vez que tengas todo eso, ya puedes empezar a pensar en la parte de analítica avanzada, aunque sí que es verdad que la parte de BI, eso sí que en cualquier momento, como comentaba también Ignacio, cogiendo datos de RP, cogiendo datos de ventas, ya tienes ahí una buena base. Perfecto. Gracias, Miguel. Pasando al segundo bloque también, ya al final pues tenemos los datos, pero cuesta entender también cómo una analítica puede ayudar y por dónde empezar para sacar el máximo rendimiento. José Luis, esto te lo quería preguntar a ti. ¿Cómo se empieza a utilizar estos datos y a entender cuáles de estos datos son los que nos pueden ayudar?
Luis, buena pregunta. Cuando nosotros hablamos con los clientes, y Miquel ha dado algunas indicaciones muy inteligentes, hay que tener en cuenta 3 vectores, fundamentalmente. Primero es entender de qué información se dispone, de qué datos se dispone. Ese es un vector importantísimo. El segundo vector que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de entender la petición de nuestros clientes es la madurez general de la compañía. En muchas ocasiones, Ignasi tiene mucha experiencia en esto, para que estos procesos de analítica avanzada o inteligencia artificial, cualquiera de estos ámbitos, se puede llevar a cabo, se requiere una cierta coordinación de la compañía. Estos procesos suelen ir más bien de arriba a abajo, y ahí está Ignasi que me puede corregir, pero requiere de una apuesta sobre este tipo de temas, y no puede quedar muy vinculado a un proceso, a un piloto, y no va a escalar. Y el tercer punto es entender bien el problema, porque, como hemos dicho, el enfoque es muy diferente desde una analítica meramente descriptiva, ahora estoy hablando con un cliente que desea esto, hasta una prescriptiva. Y todo eso requiere unos enfoques muy diferentes. Generalmente, cuando estamos hablando con una compañía y estamos empezando a hablar con ellos, utilizamos un formato, dependiendo de la madurez de la misma, para trabajar el entorno analítico, que es un Data Lab. Un Data Lab tiene que ver con cómo colaboramos con las empresas a diseñar, a implantar y a definir los distintos intereses de las compañías en la analítica. Les ayudamos a definir qué tipo de procesos están interesados en mejorar, les ayudamos a definir cuál es el ROI de cada uno de ellos, tiene sentido, no tiene sentido, les ayudamos a plantear quién tiene que participar en estos procesos. Ya dijimos que esto es de aguas arriba, aguas abajo, tiene que estar extendido por toda la compañía, y planteamos un roadmap. En ese roadmap entendemos qué datos se disponen. En el caso que ha contado Ignasi, estamos trabajando un aspecto muy concreto, y estamos trabajando en qué datos se dispone, si tiene sentido o no meterse en un proyecto si los datos no son suficientes. Entonces, no hay una respuesta única, lo siento, no hay una respuesta única. Hay una forma de enfrentarse a estas circunstancias entendiendo bien cuáles son los factores que afectan a las mismas, ¿no? ¿Qué deseas saber? ¿Qué información tienes? ¿Cómo lo puedes materializar? ¿Qué retorno tienes? ¿Y cómo lo puedes industrializar? Un tema que nos encontramos muchas veces con analítica puede ser hacer muchos pilotos que nunca pasan industrialización. Esa es una de las claves que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, hay metodologías, hay capacidades, tenemos relación con clientes que estamos en esa fase de ayudarles a desarrollar todo ese potencial. ¿En qué me fijo? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué información tengo? ¿Qué retorno tiene esto? ¿Por dónde empiezo? De eso hay metodología, y estamos encantados de ayudar a aquellos que lo entiendan así. Estupendo. Gracias, José Luis. Comparte también la pantalla con los datos de contacto de José Luis, que para cualquier duda que tengáis un poco más a nivel, a medida de vuestra industria y demás, pues se la podéis hacer llegar directamente a ellos. Y sí me gustaría preguntar ya en el último bloque que hemos tratado, en el tema de las energías, si una vez que tenemos ya instalada la fotovoltaica en la planta, y esto obviamente pues, ha supuesto un esfuerzo técnico importante, y tenemos un monitor que nos permite conocer cuánto es lo que estamos consumiendo en tiempo real, Ignacio, me gustaría preguntarte, ¿qué resultado adicional se puede esperar de una iniciativa como la que tú has presentado y si merece la pena? A ver, si miramos lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo, muchas empresas se han lanzado a poner paneles de fotovoltaica, y esto es bueno, pues absolutamente lógico y normal, ¿no? Y es un paso muy encomiable, ¿no? El problema es que asociado con este panel o esta serie de paneles de fotovoltaica, suele haber una herramienta software que dice qué es lo que se está generando, y cómo se está aprovechando esa instalación de fotovoltaica, ¿no? Y entonces parece que ya está todo controlado, ¿no? Y hay dos aspectos fundamentales
que no están en absoluto cubiertos hasta este momento, ¿no? Y es que raramente hemos visto este tipo de soluciones que vienen con la instalación de paneles que incluyan aspectos como cuándo o cuánto voy a generar mañana en función de qué climatología va a haber, y mucho más importante que esto, cómo debo consumir esa energía, ¿no? Y aquí hay un parámetro de flexibilidad en la energía, que es el tema de baterías, que todavía no está muy generalizado, ¿no? Pero aún depurando toda esa parte, claro, esto es un poco como el ejemplo que ponía antes, ¿no? Estoy volviéndome loco para generar energía y luego tengo la ventana abierta y se me está escapando el calor o se me está escapando, o luego tengo paradas en mi planta de producción y esto me obliga a que un horno que tengo a 200 grados está allí quemando gas o está utilizando energía y no hay ninguna producción asociada con ello. Yo ni siquiera soy capaz de darme cuenta de esto, ¿no? Lo que nosotros hemos visto, y esta semana precisamente estaba yo con un gran fabricante de componentes de automoción, uno de los mayores que hay, desde luego en España, y uno de los primeros en el mundo, y nos decía que él está acometiendo este esfuerzo para monitorizar su consumo y su generación de energía con la expectativa de tener un ahorro en energía del 15%, que probablemente se va a traducir en un ahorro en los costes energéticos superior a esto, ¿no? Probablemente estemos hablando de costes, de ahorro de costes en torno al 20%, el 25%, de manera que merece la pena, respondiendo a tu pregunta, sin duda. Este esfuerzo es un esfuerzo que no requiere de una inversión brutal y, sin embargo, puede provocar o puede generar ahorros energéticos que pueden estar en torno al 15% en el consumo y en torno al 20% en la factura. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Si no tenemos preguntas de los asistentes en el chat, nada, pues daros las gracias a todo el equipo de Agility, gracias a Pablo, a José Luis, a Miguel, a Ignacio, y también a las empresas que nos han acompañado también para valorar un poco la implantación de cómo están haciendo estos procesos. Gracias, Ignacio, y gracias, María Ángeles. Y por nuestra parte nada más, muchísimas gracias a todos por asistir, esperamos que esta ponencia haya sido de interés para todos y os esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Antes de dar por finalizada la sesión, voy a dejarla abierta un par de minutos. Debe de haberos saltado un cuestionario en pantalla. Os agradeceríamos que no lo rellenaseis, por favor. Gracias.